Bienvenidos, hoy nos vamos a meter de lleno con unos fragmentos de una novela que de verdad no te deja indiferente, El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. La idea es desmenuzar los conceptos tan potentes que Wilde nos presenta desde el vamos, su filosofía del arte, la presentación de estos tres personajes que son inolvidables, Basil, Lord Henry y el propio Dorian, y bueno, ese momento trágico que lo cambia todo. Y es que es increíble cómo estos pedacitos de la novela nos meten de cabeza en el conflicto. Wilde no da vueltas. En las primeras páginas ya está todo sobre la mesa. La belleza, la moralidad y sobre todo esa idea del poder casi devastador que una persona puede ejercer sobre otra. Ok, vamos por partes, porque Wilde ni siquiera espera a que empiece la historia para provocarnos. Lo hace en el prefacio, que es básicamente un manifiesto. Te tira frases como el artista es creador de belleza. Y esta, que es tremenda. No existen libros morales o inmorales. Los libros están bien o mal escritos. Eso es todo. ¿Qué nos está diciendo acá? Está plantando su bandera, totalmente. Es la declaración de principios del movimiento estético. El famoso arte por el arte. Lo que Wilde dice es que el arte no tiene que enseñarnos nada. No está para hacernos mejores personas. Su única justificación es ser bello. Y lo lleva más allá con una idea que es la clave de todo, me parece. ¿Cuál? La de que lo que en realidad refleja el arte es al espectador y no la vida. O sea, el arte es un espejo donde nos vemos a nosotros. A ver, pero para un momento. Si el arte es solo un espejo y no tiene que tener moraleja, ¿no es una contradicción que justo después escriba una de las novelas con la moraleja más potente y diría aterradora de la literatura? Es que esa es la genialidad. Es como una trampa. Es una provocación. Te dice, no busquen una moraleja, y al hacerlo, te obliga a buscarla con más ganas. Es un juego. Y esa tensión que mencionas, bueno, empieza en la primera escena. En el prefacio dice, revelar el arte y ocultar al artista es la meta del arte. Pero lo primero que vemos es al pintor, a Basil, diciendo todo lo contrario de su obra. Cierto. Se niega a exponer el retrato. Le dice a Lord Henry, y lo cito textual, «Hay demasiado de mí mismo en ese cuadro, Harry. Demasiado de mí mismo». O sea, está rompiendo las reglas desde la página 1. Y ahí lo tienes, el primer choque de trenes. Basil puso su alma ahí y quiere ocultarla. Y Lord Henry es todo lo opuesto. Para él, lo único peor que ser la persona de la que se habla es ser alguien de quien no se habla. Exacto. La fama por sobre todo. Y justo en medio de esos dos polos, entre el artista que quiere esconderse y el cínico que solo quiere ser visto, ahí aparece Dorian Gray. Vayamos a ese momento. El estudio de Basil. El ambiente es casi denso, ¿no? Con olor a rosas, a lilas. Y ahí están. Primero, Basil, el artista devoto, que casi idolatra la belleza de Dorian. Él es la conciencia. Luego, claro, está Lord Henry, el aristócrata, el maestro del cinismo. Suelta frases que son como veneno puro. Cosas como, la naturaleza también es afectación. O esta, que lo define perfecto. Me gustan más las personas que los principios. Y las personas sin principios me gustan más que nada en el mundo. Él es el caos esperando a ser desatado. Y en el medio, Dorian, tan joven, tan increíblemente guapo, y al principio parece un lienzo en blanco. Y Lord Henry empieza a pintar sobre él con sus ideas. Y lo fascinante es cómo Wilde trabaja el concepto de influencia. Lord Henry lo dice directamente, casi como una advertencia. Sí. Dice, influir en una persona es darle la propia alma. Y acto seguido va y hace justo eso con Dorian. Le empieza a hablar de vivir sin reprimirse, de que lo único que nos controla es el miedo. El miedo a la sociedad, que es la base de la moral, y el miedo a Dios, que es el secreto de la religión. Justo. Y la reacción de Dorian no es para nada gradual, es un shock instantáneo. El texto dice que esas palabras tocaron alguna cuerda secreta en él. Queda como hipnotizado. Piensa, simples palabras, qué terribles eran. Es como si le hubieran inyectado algo directamente en la mente. Y ya no hay vuelta atrás. Y ese veneno es el que prepara todo para el pacto fáustico. Es el discurso de Lord Henry sobre lo rápido que se va la juventud. La juventud es lo único que merece la pena. Esa frase se le clava a Dorian. Y por eso, cuando ve el retrato terminado, tan perfecto, siente un pánico y lanza ese deseo,
que la pintura envejezca por él, que cargue con sus pecados mientras él se queda joven para siempre. Y sin saberlo, el pacto se sella. Y la primera prueba de este pacto llega casi enseguida con Sybil Vane. Que a simple vista parece una historia de amor súper clásica, ¿no? El joven rico, la actriz pobre. Parece. Pero es una trampa. Porque Dorian no se enamora de ella. Claro, se enamora de su arte. No es Sybil. Es Julieta una noche, Ofelia la siguiente. Exacto. Él está enamorado de una fantasía, de un personaje, no de la persona real. Él mismo lo dice. Sybil es todas las grandes heroínas del mundo en una sola. Es llevar el esteticismo a la vida real. ¿Y eso? Y eso es una receta para el desastre. Ama la representación. Y en el momento en que ella deja de ser un personaje y se convierte en una persona que siente amor de verdad, él pierde todo el interés. Y eso nos lleva a la noche de la función desastrosa. Dorian lleva a sus amigos, súper orgulloso, y la actuación de Sybil es terrible. Y ella después le explica por qué. Le dice que el amor real que siente por él, mató a la actriz que había en ella. Le dice, antes de conocerte, actuar era la única realidad de mi vida. Luego llegaste tú y me enseñaste qué es la realidad. La ironía es devastadora. Lo que para ella es la prueba máxima de su amor, para él es una traición. Él quería arte, no vida. Y su reacción es de una crueldad que hiela la sangre. Me has decepcionado, le dice. Y esa frase la aniquila. Y esa misma noche, cuando llega a su casa, ve el primer cambio en el retrato. Una línea de crueldad se dibujó alrededor de la boca. El pacto es real. Y con Sybil se introduce un elemento clave para el futuro, su hermano, James Vane, un tipo rudo, protector, que jura que si ese príncipe azul le hace daño a su hermana, volverá para matarlo. Es como una cuenta pendiente que queda ahí, latente, una amenaza de la que Dorian ni se entera. Es el mundo real, con consecuencias reales, del que Dorian cree que puede escapar. Pero bueno, la novela nos va a demostrar que nadie escapa. Hablemos de esas consecuencias. Al otro día, Lord Henry le cuenta a Dorian que Sybil se suicidó. La primera reacción de Dorian es de horror, claro. Pero Lord Henry, que es un maestro de la manipulación, lo convence de reinterpretarlo todo. Le dice que no tiene que sentir culpa, que tiene que verlo como una experiencia maravillosa, como un drama perfecto. Lo convierte en un espectador de su propia tragedia moral. Y para sellar esa nueva mentalidad, le regala un libro amarillo que el texto describe como venenoso. Nunca sabemos el título. Pero sí de qué trata. Sí, es la historia de un joven parisino que decide hacer de su vida un experimento. Probar todas las pasiones, todos los vicios, todas las ideas de la historia. Es como si le diera el manual de instrucciones. El guión para su vida, tal cual. Se convierte en su Biblia para la autodestrucción durante los siguientes 20 años. Y el texto es muy detallado con las obsesiones que le provoca. Es una lista increíble. Perfumes, instrumentos musicales exóticos, joyas con historias siniestras, bordados, hasta vestiduras de iglesia. Es que no es un hobby. Es la manifestación de lo que Lord Henry llamó el nuevo hedonismo. Es como una religión de los sentidos. Una búsqueda constante de la sensación más nueva, más refinada. Exacto. Ya sea en el aroma de un incienso, en el tacto de un tapiz o, y esto es lo terrible, en observar cómo se arruina la vida de otra persona. Es coleccionar sensaciones, vaciando la vida de toda moral. Pero ese hedonismo estético no dura para siempre. La corrupción del alma, que se ve en el retrato, en algún momento tiene que desbordarse. Y el punto de no retorno es el asesinato de Basil. Uf, sí. Años después, Basil lo confronta por todos los rumores terribles que circulan sobre él, sobre cómo parece corromper a la gente a su alrededor. Y la respuesta de Dorian es llevarlo a ver el retrato, que a esa altura ya es la cara de un monstruo. Basil se horroriza, pero le ruega que se arrepienta. Y en ese momento, en un rapto de odio contra el único testigo de su inocencia perdida, Dorian lo apuñala. El asesinato de Basil es simbólico. Totalmente. Es Dorian matando a su propia conciencia. Al destruir al creador, intenta destruir la prueba de lo que alguna vez fue. A partir de ahí, ya no es solo amoralidad, es criminalidad. Y su caída es total. Llama a un antiguo amigo, un químico, Alan Campbell,
y lo chantajea para que se deshaga del cuerpo, para que lo haga desaparecer. Ya no hay límites. Y es justo ahí, en su punto más bajo, cuando el pasado vuelve a cobrarle la cuenta pendiente. James Vane. James Vane. Años después, en un fumadero de opio, una mujer llama a Dorian Príncipe Azul. James lo escucha, lo sigue y está a punto de matarlo. El Dorian usa su pacto como coartada. Le dice que lo mire, que es imposible que sea él, que parece un chico de 20 años. Y James Vane le cree. Su belleza lo salva. Momentáneamente, porque días después, durante una cacería, un hombre es disparado por accidente. Es James Vane, que lo había estado acechando. Muere en el acto. Y Dorian, en lugar de sentir alivio o culpa, lo ve como una señal. Cree que el universo lo ha perdonado, que está a salvo y que ahora sí puede empezar a ser bueno. Y eso nos lleva a su última conversación con Lord Henry. Dorian, sintiéndose reformado, le cuenta su primera buena acción, que perdonó a una joven campesina, que la dejó ir. Pero Lord Henry, con su cinismo intacto, le desmonta el acto. Le sugiere que no fue bondad, sino una nueva forma de vanidad. Y le dice una frase que es brutal. Le dice, le diste buenos consejos y le rompiste el corazón. Eso es todo. Y esa frase lo destruye. Dorian corre a su casa esperando que su buena acción haya empezado a sanar el retrato. Pero cuando lo ve, hay algo nuevo. Un gesto de hipocresía. Ahí entiende que no hay escapatoria, que hasta sus intentos de bondad están manchados, y en un ataque de furia agarra el mismo cuchillo con el que mató a Basil y se lanza contra la pintura. El final es, de verdad, de esas escenas que se te quedan grabadas para siempre. Es demoledor. Los sirvientes escuchan un grito, un golpe. Cuando entran, la escena es una pesadilla. En la pared, el retrato de su amo, joven y perfecto, y en el suelo, un cadáver viejo, arrugado, con un cuchillo en el corazón. Solo lo reconocen por los anillos. Solo por los anillos. La superficie y el alma finalmente intercambiaron sus lugares. La ley que intentó desafiar se cumplió de la forma más literal y terrible posible. Es impresionante cómo estos fragmentos nos llevan de un debate filosófico en un estudio a una tragedia tan visceral. Todo por un deseo que al principio parece casi inocente, no envejecer. Y te devuelve de golpe al prefacio, a esa frase que dice: quienes profundizan sin contentarse con la superficie, se exponen a las consecuencias. Dorian intentó vivir solo en la superficie, pero la novela demuestra que eso es imposible. El alma, la corrupción, todo termina saliendo a flote. Entonces me quedo pensando en algo. Lord Henry dice que los libros que el mundo llama inmorales son los que le muestran al mundo su propia vergüenza. Si eso es así, ¿no convierte eso al retrato de Dorian Gray, un libro que fue un escándalo, en una de las novelas más profundamente morales que existen? Precisamente porque se atreve a mostrarnos sin ningún filtro el costo real y horrible de una vida sin moralidad.